Estamos aquí con Ana Arjona. Acabo de leer tu libro. Me surgen obviamente un montón de preguntas que te voy a ir haciendo en forma espontánea. Espero que tú puedas también responderme así, sin demasiado preámbulo, porque realmente me dejó impactado. O sea, estamos hablando de una obra basada en una historia que surgió hace 40 años o poco más de 40 años. O sea que es una obra que lleva una elaboración y que hoy se plasma en este objeto libro muy particular, donde uno tiene que, para acceder a su contenido, ir como deshojando como una flor, cortando con una cédula, por ejemplo, o con una tijerita, para poder ir accediendo de a poco a este contenido, como si el lector participara también de ese secreto que fue conservado durante tanto tiempo y que hoy finalmente te animas a compartirlo en forma de poesía, en forma de carta. En realidad, como obra en sí, no lleva 40 años. En realidad la idea de finalmente ponerlo en palabras y de compartirlo son más o menos, finalmente, entre cosas y cosas, unos 4 años. Pero la vivencia, porque esto es una historia pequeña dentro de una historia, que muy bien lo dice la Hortensia Campanella, que es la que hace el prólogo precioso, la historia es testimonial, y al ser testimonial está formada de memorias, de recuerdos, de olores, de sonidos, de visiones, y uno, como en toda la gente, va a su memoria, a su archivo sensible, y allí encuentra todo eso. Y bueno, fue una historia muy central en la vida nuestra, que se hace primero de solidaridad, de fraternidad, y que se va tejiendo, nos vamos conociendo a través de las cartas, y se va armando una cosa que nadie sabía a dónde iba a llegar. Ahora, esto se da en medio de un contexto donde se cometían asesinatos, había desapariciones, había tortura, incluso... Claro, esto se da en época de dictadura, ¿no? Rejas, peligro permanente, donde también lo cuentas en algunos como retazos, porque si bien son retazos y está hecho a base de cartas y poesía, uno ve, uno siente esos olores, esos sabores, esos colores, que tú bien describes con una gran maestría. Esta mañana escuché que Víctor Hugo Morales, a quien lo mencionas en una parte de tu libro, que bueno, que es un honor también para él que lo hayas nombrado, o sea, te leyó y él define una historia de amor en tiempos de guerra. ¿Qué puedes decirnos de esto? En realidad es una historia de amistad y de solidaridad en tiempos de guerra, en tiempos muy difíciles. A mí me pidieron que si por favor me podía encargar de ese preso y llevarle el bolso, que era la manera que tenían familiares y no familiares, como era mi caso, acercarle lo que el preso necesitaba en el caso de Punta Carretas, que era donde él estaba, todos los sábados. Y eventualmente conseguir alguna visita que tenía que ser especial, porque no se daban. Y bueno, y uno podía decir, en esos tiempos podías decir sí o no. Yo tenía hijos chiquitos, yo podía haber dicho, no, mirá, no, me da miedo, no sé qué, pero no era así. Ese tiempo era un tiempo donde vos sabías que estaban peligrando todo el tiempo, estaba pasando cosas terribles, y la gente, que eran muchísimos los presos que había, necesitaban de un apoyo. ¿Cómo ibas a decir que no?
Te pedían la mano y dabas la mano, el brazo, el corazón, porque así era. Y era muy importante ese acercamiento. Lo que yo hice, o intenté hacer, siempre fue quitarle muros, quitarle encierro. Siempre me planteaba, bueno, ¿cómo hago para que una persona que está en esas condiciones, que yo lo empecé a conocer en serio a través de las cartas, que no sabía cómo era su sensibilidad, tenía una noción, pero no, ¿cómo hago? ¿Cómo llego? Bueno, llego como soy yo. Y llego a través de lo único vivo que se podía llevar, que podían tener, que eran las flores. A mí me encantan las flores. Entonces mi recorrido era, me bajaba del 104, ahí en Boulevard España, caminaba hasta la feria, buscaba las flores que me gustaban y seguía caminando hasta llegar. Y nunca sabía si le iban a dar o no se las iban a dar. Pero era divino cuando en una carta te decía, recibí tus flores, ¿no? Yo qué sé. Entonces uno trataba de, a través de la imagen y de la metáfora de la flor, contarle cosas. Yo sé mucho, porque a mí me encantan las plantas, de toda la vida, bien. Entonces yo le decía cosas de las flores. Teníamos, por supuesto, le pasaba libros, discutíamos del otro. Era todo como en un entreaguas, ¿no? Pero sólido. Y fue tan sólido que se fue generando, es decir, en un tiempo además, donde yo personalmente, y creo que toda la gente, habíamos perdido cantidad de amigos. Yo lo que hice ahí fue recuperar, en realidad, conocer un amigo nuevo. El amor primero fue un amor de la amistad, y eso es yo qué sé, es una cosa bellísima, ¿no? Uno si hace un amor de amistad, eso después puede ir para cualquier lado o se mantiene como amistad de repente toda la vida. Nos pasa a todos que tenemos amigos desde la infancia, amigos. Se llegó, en un momento pareció ser, obviamente que se ve esa construcción que va increciendo desde ese hilito muy pequeño que no se sabe a dónde, ¿no? Y que se va tejiendo y se va generando, se ve la relación. Porque por un lado, aquí también te mencionan como que como mínimo sos escritora desde que naciste, como mínimo. ¿Ah? Sin embargo, hoy estamos hablando de 7 décadas después, estás haciendo tu primer libro. Sí. Entonces, uno se queda con ganas de seguir leyendo. Te pregunto si lo tenés en mente. Esa pregunta me la han hecho muchas personas que han leído el libro, pidiéndome, bueno, hay que hacer la segunda parte. En realidad, yo tenía muchas cosas escritas, tengo muchas cosas escritas de distintas etapas. Y cuando estaba armando el libro, en un momento determinado el libro me dijo, hasta acá. Y si bien yo tenía textos preciosos que yo quería mucho, los dejé afuera, textos de otra etapa. O sea que está la posibilidad de una segunda. Sí, está la posibilidad, sí, tal vez, no sé de qué manera, pero está la posibilidad. Hay muchas cosas escritas, claro. En realidad el libro sale ahora, yo vengo escribiendo hace muchísimo tiempo, en realidad escribí toda la vida, cartas, escribí para los niños, yo trabajé siempre con niños y siempre hacía un reporte final que era como una carta para los padres y para los niños cuando crecieran y la pudieran leer. La sensibilidad, la emoción que evoca el libro está basada en parte, tal vez en las dos, en tu don por la escritura o más directamente por la historia en sí, por esta relación que fue creciendo con las flores, con la poesía. Yo creo que el libro habla de las posibilidades que tiene el ser humano en las peores condiciones, de esperar algo mejor, de no bajar los brazos, de en un contexto tan difícil dar amor y recibir amor. Sí, es un libro de esperanza, claro que sí, porque fue así, fue un tiempo.
fue un tiempo donde siempre los presos, creo yo, sabían que en algún momento y creían que en algún momento se iba a terminar. Y los que estábamos por fuera también. Había que resistir. El tema era cuánto. Y bueno, es una historia también de resistencia. De la paciencia, claro. hasta los límites. Es una historia de paciencia porque además te cambiaban las reglas, ¿no? En un momento era una cosa, a los presos permanentemente también. En un momento funcionaba de una manera, en un momento funcionaba de otra, lo que podía estar bien después no estaba bien, los libros que podías leer venían y te los quitaban, y tantas cosas más, te sacaban del penal y te volvían. En realidad, tanto los que estaban adentro como los que estábamos afuera, estábamos como sumergidos en algo que te protegías a ti mismo. Y había que resistir en esa protección. Y bueno, cuando uno está en momentos límites, yo creo que la condición humana puede ir para cualquiera de sus posibilidades. Hacia dónde va la condición humana es la historia esta, ¿no? El asunto de tener que comunicarse y tener intermediarios como carceleros entre ustedes, que se pasaban los objetos, las cartas, hizo que se fortaleciera más aún la forma de poesía o de metáfora para comunicarse entre ustedes y para querer decirse otras cosas que las palabras que un carcelero de repente leía y no entendía, pero que ustedes sí. ¿Eso existió en la comunicación entre ustedes? Sí, eso existió en la comunicación, creo que de muchísimos presos y no de todos, ¿no? Particularmente yo, si mirás las cartas, siempre tuve esa manera de mirar el mundo. Desde niña tengo una manera de mirar el mundo y escribo como la manera que tengo de mirar el mundo. Y con esa manera me acerqué a este preso, con la misma manera. Y lo increíble es que encontré del otro lado alguien que sonaba en la misma cuerda y que lo mismo que me emocionaba a mí, le emocionaba a él. Y cuando vos habías perdido amigos, tenías amigos desaparecidos, tenías amigos que se habían ido del país, casi no tenías amigos. Las situaciones de pareja eran un poco complejas. Recuperar un amigo para quien las palabras tenían esa cantidad de sentidos, y obviamente que también se usó eso, ¿no? Para poder, justamente, uno lo que intentaba era cómo llego para decirle esto. Yo tuve la suerte de que era mi forma natural. La poesía es inasible. Y como es mi forma natural y es inasible, el carcelero, supongo yo, el censurador empezaba a leer y se pudría, yo qué sé. Y de repente había tiempos de afloje, de repente había tiempos que no, había cartas que llevaban tachadas, otras no. Sí, se ve que, no sé cómo funcionaba, eso eran reglas. Pero estuvo eso, ¿no? Estuvo el encuentro de dos sensibilidades en un momento especial, en una historia especial. Que estaban destinadas a conocerse, ¿no? Y sí, yo qué sé, sí, es probable. En ese contexto, a ti, o por lo menos lo sugiere, como que ibas como docente de escuela, te limitaron a ejercer. Yo estaba destituida cuando me encargué del preso. Estaba destituida ya. ¿Por qué razones? Por razones políticas. Yo trabajaba en una escuela de Villa García, una escuela especial, con un programa muy diferente que el resto de las escuelas públicas, donde su director era un ser muy especial y la planificación la hacíamos entre los maestros, y era una escuela muy grande, recibíamos a los niños de todo Montevideo y más. Y bueno, la dictadura se ensañó con los docentes muchísimo. A él se lo llevaron preso. Pero sin embargo tú ibas igual a los actos a ver a tus niños. Claro, cuando a ti te destituían,
dependía de la cantidad de ordenanzas que te metieran. A mí me pusieron una ordenanza a la 28 que decía que era enemigo de la patria. Entonces un enemigo de la patria no podía pisar ningún lugar público. Entonces por eso es que yo me escabullía para ver a mis hijos en su propia escuela. Yo conocía la escuela, no era la de Villa García, era la que iban mis hijos. Yo conocía la escuela de niñas, sabía cuáles eran los puntos débiles y nadie me iba a quitar el placer de ver a Pablo o a Juan en la escuela. ¿Qué se creen? Abrís la primera página y dice: abra cada página de esta historia como quien entra en la intimidad de una flor. ¿Cómo surgió esta idea de ir deshojando el libro con...? Esa es la idea del Maca, que es el que editó, que es una maravilla. Cuando yo le llevé el texto para que él lo leyera y ver la posibilidad, y me dijo, bueno, ¿y de qué va? Y le conté un poquito, y él me dijo, yo, ahí, en ese momento, no nos conocíamos, yo tenía esa idea de que me gustaría que él hiciera, porque él hacía libros objetos, y él me dijo, en ese mismo momento me dijo, bueno, yo me lo imagino, pequeño y sin refilar. Y es un libro que puede ser para muchos, pero no para cualquiera, ¿no? Hay que tener una cierta sensibilidad especial para abordarlo según tu criterio. Yo lo que veo es que, y me tiene, primero me abrumó y después me sigue asombrando, es que, bueno, gente de diferentes edades queda como muy tocada con la historia. Y no te sabría decir, yo no sabía qué iba a pasar con el libro, pero se emociona tú, te emocionás, se emocionan otros hombres, se emocionan mujeres grandes, mujeres jóvenes, chiquilinas, gente que no me conoce, gente que me conoce. Es raro, es toda una etapa, qué misterio esto de la escritura, ¿no? Finos hilos azules filtrándose entre escollos, cartas sin letras partían de mi puerto como blancos pañuelos. Después comenzaron a escribirse. Las cartas ya están. Y después comenzaron a escribirse. Todo esto son imágenes que vos, digamos, después de tanto tiempo, ¿no? Porque yo te pregunté si esto fue una construcción que fue 40 años y me decís, no, recién hace 4 años empecé con el proyecto del libro. Pero estas imágenes estaban de antes. Yo empecé a escribir regularmente y a tratar de conocer más el tema de la escritura hace como unos 10 años. Cuando, de vez en cuando, por la forma en que se trabajaba en ese taller, en el taller de Gabriela Oneto, que es una genia, y se trabaja muy desde lo vivencial y todo, bueno, ahí cada tanto aparecía un texto. Y ese texto venía desde adentro. Viste que la escritura es una cosa que sudás, un día escribís como en trance y cuando lees decís, pero no puedo creer que yo haya escrito esto. Y otro día tenés que calentar los motores y esperar que algo fluya. Pero las imágenes van a la vivencia, y la vivencia está allí desde que la tuve. Vos después podés recrear alguna cosa, pero este libro en particular está hecho de vivencias. Hay referentes como Estrázula, como Benedetti. Sí, claro, porque nos encanta la poesía. Yo no sabía, pero a él le encantaba la poesía y a mí también toda la vida. Entonces, para decirnos cosas usábamos la poesía, ¿no? Y era simplemente, te mando esta belleza. Es decir, no te estoy conquistando, te mando esta belleza para que engrose tu alma y tu alma sea más que la prisión, sea más que la pared, sea más que todo. Es decir, el tema era cómo volar. Mi enfocada era cómo volar, por eso me hace acordar mucho, el título tiene algo que ver mucho con uno de los divinos poetas que tenemos, se llama Liber Falco. Liber Falco escribió un libro que se llama Cometa sobre los muros. Y la imaginación mía siempre fue de esa cometa arriba de los muros, siempre.
que él la pudiera ver. Claro. Que el preso la pudiera ver. Sí, sí, que se pudiera ir con ella, ¿no? Una última pregunta. Tú hablabas de que, bueno, que tu misión era buscar la forma de cuidar a este preso. En esa devolución que recibías de a gotitas, de repente con una respuesta, con una carta, leí tu carta, me llegaron tus flores, ¿te sentiste también cuidada? ¿También existió ese cuidado? A veces uno ve que como que los dos se cuidaban en un momento, ¿no? Eso, tú también, madre, 3 hijos, una bebé, no te permitían acercarte a lugares públicos, entonces se fue generando una relación, porque para que se pueda construir una amistad tiene que haber como una especie de paridad, porque si no sos como una madre, ¿no? O una relación desigual, y que termine siendo un amor. Entonces como había una devolución por parte de él, que eso a ti te hacía ese ida y vuelta y se construyó algo así, como si los dos estuvieran prisioneros de una situación, si bien vos no estabas tras las rejas, pero te hago esa pregunta porque en algún momento cuando fui leyendo pude sentir algo de esto, de que los dos se estaban protegiendo de esto. Totalmente. Y después viene el destierro, además, que eso, o sea, prisión, liberación y enseguida el destierro, porque al preso lo expulsan del país después de todos estos años. Eso también queda como una marca así, que me imagino que fortaleció después todo lo que vino después, que es otro libro, ¿no? Es otro libro. Yo te quería preguntar cómo se consigue este libro. Sé que vas a ir a Buenos Aires a presentarlo. Espero que te vaya realmente excelente, te lo mereces y que podamos seguir, que todo el mundo pueda acceder realmente a tu libro. ¿En qué librerías está? Mira, en las librerías que Yagurú, que es la editorial, trabaja, que son Escaramuza, Reta, Puro Verso, Más Puro Verso, Moebius, me estoy olvidando, son 9 librerías con las que trabaja Yagurú. Bien, después me lo pasan, nosotros lo agregamos a la entrevista. Perfecto. Y te ofrezco, si estás de acuerdo, que también lo podamos ofrecer a través de la Red 21 para los lectores de la Red 21, no solamente los lectores que se encuentran dentro del territorio uruguayo. Nosotros tenemos muchos uruguayos de la diáspora, porque nuestro medio nació en la diáspora uruguaya, y tal vez podamos hacer que tu obra trascienda las fronteras y vaya más allá de todo. Así que si estás de acuerdo también lo vamos a... Sí, en realidad yo escribí ese libro porque es una historia que me parece que es una pequeñita historia en un puzzle de historias, y quiero que la gente lo lea, así que encantadísima. Muchas gracias, Ana. A ti, querido.